Bienvenidos coleccionistas a otro vídeo de Legends Team Up. Hoy traigo uno de estos vídeos que me gustan a mí, en los que hacemos un pequeño top, por así decirlo, de figuras pendientes o de que podría sacar Hasbro. Y que en esta ocasión viene motivado por una de las últimas revelaciones que hemos tenido en el mundo de las Marvel Legends. Es que hace un par de semanas en un streaming de Hasbro se ha revelado una wave completa de figuras de Spider-Man inspiradas en el juego en concreto de Spider-Man 2 de PlayStation y alguna otra también basada en el primer juego de Spider-Man de PlayStation. Algo que dejó a los fans un poco fríos, por así decirlo. El streaming lo comentamos Dani y yo en un live stream en su momento hace un par de semanas. La semana pasada tuvimos ya la aparición de pre-orders de reserva de esta wave. Y sigue siendo un tema un poco que mucha gente no termina de entender por qué, y yo entre ellos. He dicho ya en muchos vídeos, lo hemos comentado en los streaming, que soy bastante fan del trepamuros y tengo ese pequeño toque de hacerme con todas las figuras relacionadas con Spider-Man y su entorno, todas sus variantes, todos los trajes alternativos, etc, etc. Y aún así tampoco estoy muy motivado con esta wave. Y me he puesto a pensar, con la cantidad de trajes de Spider-Man del cómic, del universo 616 de Peter Parker, que todavía están pendientes, porque se vuelven locos a hacer estas versiones alternativas del videojuego con colores intercambiados y toda esta parafernalia, ¿no? ¿Por qué no se centran primero en completar, aunque sea, todos los trajes que ha tenido Peter Parker a lo largo de los años? Así que, bueno, después de pensar eso dije, oye, pues, ¿por qué no? Ya tengo tema para vídeo, va a ser un ejercicio curioso. Vamos a repasar 10 versiones de Peter Parker, ¿vale? Del Spider-Man de Peter Parker del universo 616, de versiones de su traje de Spider-Man que deberíamos ver hechos por Hasbro en el formato de Marvel Legends. Hace unos no tantos años tuvimos una versión Marvel Legends del traje conocido como Big Time, a lo grande. Ese traje en negro con esos detalles en verde. También lo hizo Hasbro en los inicios del retorno de las Marvel Legends. Y ya digo que hizo un remake, por así decirlo, en el Pizza Speedy Mold, en el molde de esa figura de Spider-Man de 2015. Rehizo esa figura para una figura que no está mal, que bueno, no es el mejor molde que tenemos a día de hoy, pero aguanta el tipo. Pero sí que es verdad que esas dos versiones utilizaban el color verde. Y a mí me falta todavía la versión con el color rojo, que es un poco esa versión stealth mode de sigilo de este traje, que bueno, que se iluminaba, que simplemente cambiaban los colores. Es verdad que es un detalle menor, pero oye, yo qué sé, ya que te pones a hacerme versiones cambiadas de trajes inventados para un juego de la Play, pues ¿por qué no me das también unas versiones del cómic primero, que al final siempre es la matriz, el origen de todo esto, ¿no? Así que por eso creo que es uno de esos trajes que todavía Hasbro nos debería de dar. Creo que está pendiente. Podrían bien utilizar la figura que hicieron en su momento de base y cambiar los colores, o quizás incluso adaptarlo a uno de los nuevos moldes arácnidos con los que cuenta Hasbro. Fuera como fuere, creo que es uno de esos trajes que están en la lista todavía de pendientes por parte de Hasbro. Algo similar, pero incluso diría más grave, es lo que pasó con el traje de la Fundación Futuro. Un traje de los 2010, de cuando Peter Parker colaboraba íntimamente con la Fundación Futuro de los Cuatro Fantásticos. Y que sí, también hizo Hasbro durante su retorno a las Marvel Legends, en el mismo molde que aquella vieja figura a lo grande. Y que hace unos 2 añitos o 3... volvió a sacar, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque sacó también la versión de sigilo. Hicieron la versión de los colores intercambiados, que salía muy puntualmente en esa etapa, cuando el primordial era el blanco, que lo vimos en la Fundación Futuro, lo vimos en la serie de Spider-Man, lo vimos en la serie de los Nuevos Vengadores de cómics. En fin, que era el traje habitual, y cuando quisieron rehacerlo, pues decidieron cambiarle los colores, algo que tampoco sentó demasiado bien a los fans, porque muchos querían una reedición, porque aquella figura de el retorno de la Marvel Legends está muy desactualizada, y cuando sacaron esta versión fue como un poco chof. Sí que en su momento, desde Hasbro, desde el equipo de marketing en concreto, Dan Jun, dijo que bueno, que si a la gente le gustaba esa figura y la gente lo pedía mucho,
pues era muy posible que sacaran una versión original, digamos, de traje blanco. Y yo me pregunto, ¿dónde está? Han pasado 3 años y seguimos sin ver la versión de traje blanco. Que la de traje negro, a ver, que no está mal. Es verdad que utilizaba el molde de fuego solar con pins. Bueno, y sobre todo siendo un traje blanco y negro, que los pins se vean en los codos y las piernas con los colores inversos, canta muchísimo, muchísimo. Ojalá una versión nueva de traje blanco, por favor, Hasbro, en un molde actualizado, sin pins, y que luzca como se merece este traje de la Fundación Futuro, por favor. A veces Hasbro nos sorprende sacando figuras de personajes o de trajes que son súper recientes en los cómics, como por ejemplo pasó con la figura de Spider-Gwen, que vamos, creo que tardó 1 año desde su lanzamiento en cómic a verse en formato de figura. Y otras veces parece que o se demoran o que no tienen interés. Me sorprende siempre en el caso de Spider-Man, que como sabemos todos es uno de esos personajes que salen así en Marvel Legends cada 2x3, nueva figura, nuevo traje, nueva versión alternativa, nuevo universo, en fin, que les voy a contar. Y uno de los más recientes, y que no hemos visto, y que además parece como sencillo, y que se podría vender casi como un Spider-Man genérico, es el de la etapa de Zeb Wells. Este traje que, bueno, es un traje, ya digo, bastante clásico, o sea, que sí se parece bastante al clásico, mejor dicho, con algunos añadidos. Este traje que diseñara o dibujara por lo menos en los interiores John Romita Jr., y que corresponde a una etapa en la que Peter Parker trabajaba íntimamente con Norman Osborn, formaba parte de, él trabajaba para Oscorp, y se va bien con un Osborn que, bueno, que ha limpiado sus pecados y que va de bueno por la vida. Y el caso es que le ayuda a mejorar su traje con estos añadidos, que son esa especie de bolas que llevan los antebrazos, que tiene como, bueno, obviamente tiene una tecnología de estas inventadas de nanobytes y no sé qué, y que también tiene una mochila que se convierte en una especie de planeador, o vaya, Norman volviendo a la suya, siempre barriendo para casa. Y el caso es que es una figura que, como digo, que incluso podrían vender casi como a la gente que no sea tan fanática, que la puede ver por ahí y diga, mira, un Spider-Man rojo-azul será el clásico, me lo compro, ¿no? Aunque no lo sea. El caso es que no lo han hecho, no necesitaría tampoco mucho nuevo esculpido, cambiar el color de ojos de la araña, ¿vale? Y sí que aquí traía juegos si Hasbro quiere escatimar o no a la hora de darnos ese planeador araña, que creo que sea lo suyo porque es como lo más definitorio de este traje. Pero bueno, ahí queda como una versión más que creo que Hasbro todavía nos debe. No soy muy fan de la siguiente historia, pero nos dio un traje cuanto menos curioso, aunque serían muy pocas páginas. Estamos hablando del evento de Miedo Encarnado. Durante esta historia, que ya digo que a mí no me termina de encandilar, durante esta historia de Matt Fraction, al final, bueno, creo que ya después de más de 10 años, esto no es spoiler, Iron Man confecciona una especie de armas asgardianas con Uru para algunos de los héroes de la Tierra y poder enfrentarse a los villanos de turno de este evento. El caso es que se ve que junto a esos armas pues venía un maqueado, un cambio de look, y en el caso de Spider-Man se transformaba eso se traducía en un traje negro con una especie de azules neones, un poco de Tron casi, y unas cuchillas más propias de Lovennos que de Peter Parker. Y bueno, como traje así, como curiosidad dentro de esa historia, pues un poco raro, pero dentro de la historia encajaba. Y creo que es una figura, o sea, que nos podría dar una figura bastante chula si se representa bien, si se consigue ese efecto neón y esa especie de garra, de pinchos que llevaba en las muñequeras Peter en el final de esta historia. Es un traje que sale muy poquito, realmente salen varios héroes con este nuevo look y no trasciende mucho más allá de algunos paneles, pero bueno, es un traje más que lleva el Peter de 616 y si me sigue pareciendo raro que no lo hayan hecho. Es que de hecho, como curiosidad de toda esta historia en la que varios héroes, ya digo, sufrían un cambio de look muy temporal, solo hemos tenido levemente, muy vagamente, la figura de Hulk roja, la única figura que hemos tenido de Hulk roja de hace ya muchos años. Tampoco tenía el look completo de esta etapa, fue una de estas mezclas raras que hacía Hasbro, que sí que era Hulk de los cómics de aquel momento y le incluía el arma en cuestión, pero no el cambio de look. El caso es que, en caso de que quieran hacer con Peter Parker, espero que sí que no solo le pongan las garras, sino también el cambio de look completo y ya puestos tengamos un uniforme más del trepamuros. Leemos, pero no nos juzgamos. Ha habido una cierta historia relativamente polémica muy reciente el año pasado,
en los cómics del asombroso Spider-Man y que nos dio un Spider-Man de lo más curioso, que creo que podrías molar, más allá sin entrar a catalogar la historia, podría molar como figura. Ya hablamos del duende Spider-Man, o sea, ese arco en el que Spider-Man era invadido por los pecados de Norman Osborn, por la mentalidad del duende, y se transformaba en esa especie de amalgama entre el duende clásico, el duende verde clásico y Spider-Man. Creo que estéticamente queda chulo estéticamente como para hacer una figura. Una vez más, aquí importantísimo sería incluir también un planeador para que tenga sentido, pero creo que es una de esas figuras que puede ser un poco loca de tener, y que yo que sé, más allá de la historia, que un poquito tifunifa, era como un poco, entre comillas, repetir, ¿no?, el superior Spider-Man, pero con el duende verde y de malas formas casi, ¿no? Pero bueno, no jugamos, perdón. Creo que estéticamente, como figura, a mí por lo menos me molaría tenerla, la verdad. Lo confieso, me quito la careta. Vale, viajamos ahora unos 20 años al pasado para una historia que tampoco trascendió mucho. Y una historia un tanto curiosa, sobre todo por la narrativa. Y hablamos de la historia de Secret War, singular, Secret War, la guerra secreta de Brian Michael Bendis, ¿vale? Una historia que era como contada después de que pasara la historia, y en el cual nacía, si no recuerdo mal, el personaje de Maria Hill. No, perdón, de Daisy Johnson. En esta historia, Nick Furia, digamos que juntaba varios héroes, varios personajes del mundo Marvel para una misión, para una guerra secreta. Y les daba a todos un traje nuevo, como un traje un poco más de sigilo, por así decirlo. Y bueno, como ya digo, esta historia era como narrada a posteriori, con lo cual no vemos mucho tampoco de la acción, no vemos prácticamente nada de los trajes, de hecho muchos prácticamente no pasan de las cubiertas. Y bueno, como Spider-Man formaba parte de este equipo, pues Spider-Man tuvo un traje negro y azul, que creo que también daría para una figura que pudiera estar estéticamente guay. Ya digo que no trascendió mucho este look. Y como curiosidad decir que no sería la primera figura de la guerra secreta que tendríamos, ya que curiosamente se hizo también una figura de este traje, del traje que llevaba el Capitán América. No me pregunten muy bien por qué, pero en algún momento Hasbro dijo, sí, ¿por qué no? El Capitán América, yo creo que con el traje de la guerra secreta se va a vender muchísimo. Spoiler, no se vendió nada, salvo por el buff, claro. El caso es que Spider-Man creo que siempre tiende a venderse un poquito más, y creo que sí que podría tener más sentido. Que no creo yo que haya muchos fans ahí que quieran confeccionar un estante dedicado exclusivo a los looks de la guerra secreta. Alguien dirá por ahí, yo quiero. Bueno, siempre hay gente para todo. Pero no creo que sean muchos los fans como para que lleguen a sacar a todos los personajes en ese formato. Pero un Spider-Man que siempre vende, insisto, no lo veo nada descabellado en absoluto. Y más cuando ya has sacado a la de Capitán América, la verdad. O sea, ya que te cuesta. Volvemos a trajes relativamente recientes. La etapa de Nick Spencer vivió un arco argumental en el que Spider-Man se hacía algo así como influencer. Sí, de repente trabajaba por una agencia de medios y digamos que iba grabando y comunicándose con sus espectadores. Algo así como un streamer, como si trabajara para Twitch mientras estaba haciendo sus labores superheroicas. Y esto, pues claro, le granjeó un nuevo traje que no tiene nada que ver con el traje clásico, pierde absolutamente el color, las telarañas y todo, pero da un traje cuanto menos curioso, que desde luego se salía de la norma. Un traje equipado, pues eso, con cascos, con cámara para que se viera lo que él estaba viendo en los streamings y demás. Una historia cuanto menos curiosa, pero bueno, aquí nos queremos centrar en el look. Un look que me sorprende que no haya salido todavía como Marvel Legends. Sí que lo hemos visto incluso como Funko Pop. Bueno, es verdad que ahí sí que barren mucho más. Es como, venga, todo para dentro, todo para la cesta. Pero en Legends todavía no hemos llegado a ese punto, pero no me parecería descabellado. Creo que sí, algo les ha cortado, que quizás requeriría un poquito de esculpido de cero alguna que otra parte, porque tiene esa apariencia como de armadura. Pero bueno, no me parece descabellado que Hasbro se pueda animar en algún momento determinado a lanzar esta versión del trepamuros. De uno de los trajes más recientes a uno de los más viejos, de hecho, más incluso que el traje original. ¿Cómo es eso posible, Gonzalo? Sí, creo que bueno, todos conocemos más o menos la historia de origen de Spider-Man, y antes de dedicarse a salvar el mundo, o a la ciudad de Nueva York,
Spider-Man, pues bueno, intentó primero abrirse camino en el mundo del wrestling, de la lucha libre. Algo que hemos visto, lo vimos en la película de Sam Raimi. Y que también, bueno, en otras adaptaciones también hemos visto versiones de esta historia. Y si bien en Sam Raimi, la película de Sam Raimi, vimos un traje un poco más spidermaniano, por así decirlo, en los cómics el traje que llevó durante ese primer combate tenía poco o nada de superhéroe. Básicamente era Peter Parker con una camisa, un pantalón vaquero y unas botas y telaraña en la cara tapada, perdón. No es lo más estético del mundo, es verdad que no es lo más guay, pero tiene ese puntito de nostalgia de algo clásico, de oye, es que es el origen de Spider-Man, es antes del traje rojo y azul, y creo que solo por eso merece la pena tenerlo. Merece la pena tenerlo porque es icónico. Es que Spider-Man, es que al final forma parte de la lección de quién es Spider-Man, ¿no? El ir a combatir para sacar dinero en lugar de estar pensando en ayudar a los demás, que después de ahí ya sí que a raíz de eso sí que decidiera fabricarse su propio traje de rojo y azul. Me parece como muy simbólico todo. Creo que es Spider-Man en su esencia, y por eso, aunque sea un traje aburrido, que es que ni siquiera podemos decir que sea un traje, creo que por eso también, oye, a mí me molaría tenerlo en el formato de Marvel Legends. Vale, creo que ya hemos hablado más de una vez de que sí, tengo un pequeño toque si me falta una figura de Spider-Man, pero en general, oye, si faltan trajes que ni siquiera existen en Marvel Legends, pues no me da toque, no existe, ya está. Pero sí que hay un traje que me da un poco de toque, por el sencillo hecho de que hay una numeración acompañando a esto. Y hablo de las marks, de las trajes de armadura de Peter Parker, que no ha llevado pocos para ser Spider-Man, la verdad, si fuera Iron Man, ¿vale? Pero sí que ha llevado unos cuantos, ha llevado hasta 4, y falta uno. Y eso sí que me chirría, pues no es un traje cualquiera, estamos hablando de la Mark II. Hemos tenido la 1, hemos tenido la 3, hemos tenido la 4 y la 5 no, o sea, perdón, la 5 y la 2 no existe en formato Marvel Legends, y eso sí que me mata, eso sí que me da toque. Tener mis 3 armaduras a falta de la Mark II, eso sí que me rompe un poquito por dentro. Por eso la he dejado como para una de las últimas. Este traje, que creo que sí nos debería dar Hasbro, aunque será por completar el salón de armaduras, por así decirlo, de Spider-Man. Un traje que además está chulo. Es verdad que quizás requiere un poquito de esculpido único o nuevo, pero digo lo de siempre, es Spider-Man, se va a vender, por amor de Dios. O sea que espero que esté dentro del radar relativamente cercano de Hasbro, porque sí que me hace falta esta pieza en mi colección. Última versión de Peter Parker, último traje, y es posiblemente el que más hemos visto. ¿Cómo? ¿El que más hemos visto? ¿Y no tiene una Marvel Legend? No, es una figura que no existe todavía, y que digo que creo que en los cómics lo hemos visto relativamente más que el traje clásico, casi que diría, porque es el traje clásico pero dañado. A ver, bueno, teniendo un poquito de trampas, puede ser que sea un poquito de trampas, puede ser. Pero es verdad que estamos muy acostumbrados a ver a Peter Parker con el traje hecho polvo, el pelo asomando, un ojo a la vista. Es como forma parte también de la esencia de Peter Parker, el tener que cada día coserse un traje nuevo. Entonces creo que es una versión de Spider-Man que a muchos nos molaría tener. Se ha rumoreado para este año. Parece que ese rumor también se ha desinflado un poco con las últimas revelaciones. Y bueno, se dice que quizás el rumor hablaba de una versión traje negro de Tobey Maguire con daño de batalla. No sé, no lo sabemos, nada es oficial de esto, por supuesto, son todos rumores. El caso es que a mí me fliparía que sí que se animan en este año o cuando fuera a sacar una versión Battle Damage de daño de batalla de Spider-Man con eso, con incluso distintas opciones de máscara destruida, el pelo asomando, brazos medio rotos, el traje y demás. Creo que es puro Spider-Man. Es que sí, el traje clásico bien, 100% nuevo, mola, pero es que ¿cuándo ha acabado Peter Parker en una batalla en ese estado? ¿Nunca? Así que por mí, por favor, Hasbro, adelante, porque es una de las versiones que más desearía tener en mi colección. Y bueno, esta es mi lista de esos 10 trajes de Peter Parker 616 que me gustaría muchísimo ver en el formato de Marvel Legends. Cada vez quedan menos trajes de Peter pendientes, es verdad,
Pero bueno, es que al final es uno de esos personajes que, como ya he dicho a lo largo del vídeo, de los que más venden, de los que tienen más tirón, y por eso siguen sacando versiones y seguirán las cosas como son. Estamos condenados a tener más, y yo estoy condenado a seguir dejándome mi sueldo en figuras de Spider-Man. El caso que, bueno, espero que te haya gustado esta lista. No sé si hay algún otro traje que te gustaría haber incluido, que seas muy fan y que desees tener en formato Marvel Legends. Para eso están los comentarios. Y por supuesto también, si te ha gustado, además de comentar, siempre te agradeceríamos un buen like y una suscripción al canal, que estamos ahí poco a poco acercándonos a los 3.000 suscriptores. Y estamos muy ilusionados con poder llegar a esa cifra, algo que nunca imaginábamos cuando empezamos con esto. Así que bueno, poco más que pueda añadir. Les toca a ustedes ahora hablar y comentar. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo de Legends Team Up.